viernes ya a esta hora, siendo las 13:04 minutos. No es que Tomás se haya transformado en una mujer. Les habla Paz Charpentier y este es el capítulo de día viernes de Nuevas Voces. Estamos juntos el senador Luciano Cruzcoque y Martina Raúl. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Paz, bien, acá, contento. Día viernes ganó Chile. Ah, ¿verdad? Me gusta que haya ganado Chile, que bueno, jugamos en general, no ha ido tan mal, que es un agrado de repente escuchar buenas noticias, ¿no? Sí, buenas noticias que la verdad es que puede estar bien en el fútbol en esta oportunidad, pero la verdad es que no estamos con muy buenas noticias en Chile, como todos nuestros auditores ya lo saben. Tenemos hartos temas para hoy, entre ellos obviamente todo lo que ha sucedido con el Consejo de Expertos. También debo decirles que hay una muy mala noticia que tiene que ver con el atentado en mi región, la región del Biobío, de un sobrino de Héctor Yaitul, y que ha costado algunas víctimas. También tenemos todo lo que está sucediendo con el debate relativo a la ley de presupuesto, así que tenemos varios temas para que no se vayan y nos acompañen en este capítulo. Sin más, vamos a ir al fondo de inmediato mientras se conecta Martín Arrau, pero primero, fíjate que es algo, estimado Luciano, que yo creo que sin duda tú tienes que señalar algo al respecto. Eres ex ministro en esta materia, en cultura, ¿verdad? Y hemos tenido varios antecedentes bastante cuestionables o hechos bastante cuestionables, malos resultados en materia de cultura, tanto con el ex ministro, ¿verdad? El señor Echeverry, con todo lo que sucedió con ocasión de la Feria del Libro de Frankfurt, ¿verdad? Y ahora tenemos otro problema que dice relación con que un grupo de artistas renunciaron al pabellón chileno de la Bienal de Venecia y acusan improvisación del Ministerio de Cultura, cuestión que es lamentable, ¿verdad? Las instancias en esta materia son clave. Parece ser que este gobierno que enarbolaba la famosa bandera de las culturas no ha hecho más que improvisar en el último tiempo y esto no es una opinión, son hechos, digamos. O sea, lo que sucedió con la Feria del Libro de Frankfurt es un antecedente grave y ahora esto, ¿qué opinión te merece? Bueno, primero sí, señalar, hay algo en lo que yo quiero ser justo. Yo quiero de alguna forma exculpar a la actual ministra. Lleva la verdad que 2 meses, pero este gobierno, ¿verdad?, donde Gabriel Boric haciendo campaña, y recuerdo a muchos colegas míos decir vota Gabriel, y cantaban, ¿verdad? La verdad que ha sido el peor gobierno que hemos tenido en materia cultural desde la vuelta a la democracia, por lejos. O sea, en 1 año y medio hemos tenido 3 ministros de cultura. No se ha pasado una ley que venga, salvo una ley que homologa los servicios profesionales con los servicios culturales, producto del cambio de otra ley, pero una ley en el fondo adecuatoria. Pero no hay ninguna ley. La OPC, el Observatorio de Políticas Culturales, que es una institución que genera con afinidad de izquierda, como la mayoría del mundo de la cultura, que por eso mismo tenía eventualmente mucha esperanza en la gestión cultural de Gabriel Boric, señaló que por primera vez no se había pasado una ley en cultura el año pasado y el año anterior. Es decir, llevamos perdidos 2 años. La ley de patrimonio, con los problemas que tenemos hoy día con el Consejo de Monumentos Nacionales, con la cantidad de obras que están paradas, con los recursos que tenemos pendientes para el patrimonio que se cae a pedazos, no han sido capaces de votar un artículo. Y esto lleva más de 2 años ya instalado en el Senado, y como es competencia del Ejecutivo darle impulso, no lo han hecho. El señor Aguirre se dedicó a tratar de sacar adelante los 50 años que fueron un fiasco realmente. O sea, si se perdió una oportunidad en Chile para tratar de generar algún cierto ambiente común, ¿verdad?, para valorar la democracia, qué sé yo, se perdió, porque polarizaron todo. Y aquí acaba de suceder algo que es tremendo. Ya habíamos obviamente visto el chasco de no ir, de no aceptar la invitación para ir a Frankfurt, que es junto con Guadalajara, que nosotros fuimos el año 2002 invitados de honor. Me correspondió presidir Guadalajara e ir cada uno de los años que me correspondió tanto a la Bienal de Arte como a la Bienal de Arquitectura en el pabellón de Arsenale, que el año 2009 el pabellón de Arsenale, Chile logró arrendar un pabellón en un lugar que junto con Jardín y Arsenale es el lugar más relevante, y de ahí en adelante llevamos a Alfredo Yar, a Cecilia Vicuña, a Volus Pajarpa, llevamos a Fernando Prats, fue la
la Lotti Rosenfeld, o sea, artistas de primera categoría que además apoyados y generando una muy buena relación con Paolo Barata, que es el director de esta Bienal, que es la más importante del mundo. Esto como para decirte, esta es Liga Mundial, esto es US Open, esto es Mundial de Fútbol, eso es Venecia hoy día en la cultura, y no solamente a nivel de artes visuales o arquitectura. Hoy día Festival de Cine de Venecia, está todo bajo la lógica de Venecia. Entonces, que el local del pabellón de Arsenales, que costó tanto trabajar, se haya perdido por una negligencia funcionaria. Se comenta, esto es comentario comedido hace muchos meses en cultura, de que esto se habría perdido porque no se pagó el arriendo. Ahora se ha inventado una excusa, se dice que no, que es porque hay una remodelación, pero la verdad es que es otro fiasco más de un gobierno que llegó sin política cultural, que no sabe administrar nada, que se sirvió de los artistas, y lo que más me duele es el silencio brutal de un mundo, un cierto mundo cultural, que serrilmente, ¿verdad?, casi como unos verdaderos borregos, siguen apoyando una gestión que lo único que ha hecho es daño a la cultura, sin leyes, sin iniciativas relevantes, perdiendo oportunidades como el pabellón tradicional de Venecia, perdiendo la feria de Frankfurt, no logrando realmente ninguno, y en esto, y lamento perder algo del tiempo, que este programa se dedica más a política que a cultura, pero perdiendo oportunidades importantes, teniendo gente capacitada a la izquierda. Yo pude haber tenido muchas diferencias con la Paulina Urrutia en su momento, con Ottone, con la Claudia Baratini en algunos aspectos, pero igual hacían la pega. Acá no se hace la pega. Hay una dejación, una ineptitud, pero brutal en materia cultural. Entonces yo llamo también al mundo cultural a decir algo. Acá el silencio, acá es lo que más me abisma, esta idea, y los colegas cantando Vota Gabriel, porque va a hacer algo en cultura. No hizo absolutamente nada, no ha generado una ley, no ha modificado, no ha mejorado el patrimonio, no ha mejorado las artes visuales, no ha mejorado la música, no ha mejorado el cine, no ha mejorado nada. Ha sido todo esto cuesta abajo en la rodada, y esto que acaba de suceder en Venecia no solamente nos deja nuevamente mal ante los ojos del mundo, porque política internacional que se hacía en conjunto con Cancillería durante mucho tiempo, ¿verdad?, en esfuerzos difíciles, porque además los presupuestos no son altos, hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, se pierde nuevamente por negligencia funcionaria de personas que no solo no entienden de cultura, de arte, sino que no entienden de administrar nada. Bueno, tengo que dar la bienvenida a Martín Arrau, que se conectó unos minutos atrasado, pero ya lo tenemos conectado. Y Martín, fíjate que justo estábamos hablando, como bien escuchar, lo relativo a la cultura, antes de pasar obviamente a la contingencia, pero no sé si estás de acuerdo, obviamente, tu apreciación acerca de lo que está sucediendo con lo que estábamos comentando, sino que también a mí me parece, Martín, que una de las cosas positivas, si se quiere, que uno puede destacar de la conmemoración de los 4 años desde el 18 de octubre del año 2019 es precisamente la renovación del amor a la patria, del amor a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, ¿verdad? Un reencanto con todo el mundo de la cultura y nuestras tradiciones. ¿Qué te parece a ti que en ese contexto, en donde también constituye un aprendizaje de los últimos 4 años, el recuperar estas cosas que yo señalo, lo que está sucediendo actualmente con la improvisación del gobierno en esta materia, como el tema que estábamos conversando relativo al Bienal de Venecia? Hola, muy buenas tardes, Paz, Luciano, un gusto estar con ustedes. Y dos temas, uno muy corto, en términos de gestión no nos vamos a referir. Ya sabemos que este gobierno pocas cosas sabe administrar, y cuando trata de administrarlo bien la embarra, digamos, por todos los chascarros y corrupciones que hemos visto. Qué gusto escuchar a Luciano en cuanto a su diagnóstico de cultura, o sea, ver a alguien que sabe del tema, y efectivamente esto no es un tema de izquierdas o derechas, porque muchas veces se politizan todas estas cosas, pero efectivamente es de hacer bien la pega cultural. Y es algo muy relevante y tiene mucho que ver con lo que tú dices, precisamente de esa identidad nacional, de esa cultura nacional, que no es solamente la chilenidad en sí, que es muy importante, sino cómo efectivamente ofrecemos espacios para que las personas expandan un poco el día a día y piensen en otras cosas, efectivamente, como toda la oferta cultural, cómo hacemos que se enriquezca la calidad de vida de las personas a través de la cultura. Es algo fundamental y que hemos perdido en Chile, y que eso deteriora la cohesión nacional, el tejido nacional, y que claramente poco hemos hecho. La izquierda trató efectivamente
de destruir, por ejemplo, la identidad y la cultura nacional con una refundación en un proyecto constitucional que me tocó verlo de cerca, pero claramente entendieron el triunfo, el rechazo, que gran parte de ese triunfo, el rechazo que fue precisamente la reivindicación de cierta cultura, de cierta identidad nacional que la gente valora y aprecia mucho. Y por eso hoy día efectivamente hay un cambio. Hay un cambio unos años después y hoy día vemos a todos los que están pasándose la bandera por cierta parte, más menos que nunca, reivindicando nuestra bandera, nuestros valores patrios, nuestra historia. Hoy día todos muy orgullosos de O'Higgins, de Prat, en fin, que ya hablamos el programa pasado. Sí, sí. Oye, Martín, y antes de pasar a otro tema, yo quiero, porque tú has estado en el centro de la noticia esta última semana, en relación a una columna que escribiste y en donde que me parece que una columna y una fotografía que publicaste en redes sociales, donde aparecía uno de los sujetos indultados por el presidente Boric con una polera del Colo-Colo. Y parece que a algunas personas de la izquierda eso les produjo un malestar importante y levantaron esto de que existía de tu parte una especie de discriminación hacia las personas del Colo-Colo en circunstancias que es bastante conocido por todos quienes vemos las noticias, por quienes nos están escuchando en este programa, que la foto que efectivamente tú publicaste se trataba de uno de los delincuentes de estos revolucionarios que indultó el presidente Boric. Entonces, cuéntanos, porque además tú respondiste, por lo que veo, a través de una carta, también al director, a algunas personas que te interpelaron directamente con o sin desconocimiento, no lo sé. Cuéntanos un poco qué pasó aquí para poder pasar a otro tema, porque no podemos no hacernos cargo de esto si te tenemos acá. Sí, el tema polémico de la semana, pero efectivamente invito a la gente a leer la columna que se trata de eso, del deterioro cultural de Chile, de la validación de la violencia, la falta de norma y cómo ciertas instituciones, en este caso el gobierno, a través de veto a la ley de usurpaciones, indultos, bonos o pensiones a las personas violentas, en fin, colaboran a ese deterioro cultural. De eso se trata la columna, nada más. No se nombra ni un tipo de deporte en la columna ni nada. Y efectivamente en la publicación utilizamos una foto que todos hemos visto, ¿no es cierto?, que es la foto de Luis Castillo, uno de los indultados, que dio unas declaraciones saliendo de la cárcel, que había sido condenado por varios delitos violentos, con informe negativo de Gendarmería, pero el presidente lo indulta igual, y él no muestra ningún grado de arrepentimiento, ¿no es cierto? Él reivindica la lucha, la violencia, la salida a la cárcel, y esas imágenes salieron en todos los medios de Chile, se repitieron en todos los matinales, pero claro, yo utilicé esa imagen y claramente ahí se aprovecha hacer política por ese tipo de cosas. Los invito a leer la columna, creo que está bien buena. Bueno, a raíz de la polémica, yo creo que ha sido una columna muy leída, sí. Pero claramente no tiene nada que ver con un equipo de fútbol, pero absolutamente nada, y toda la gente más o menos bien intencionada lo entendió así. Bueno, todos los amantes de Colo-Colo deberían sentirse, yo diría, enojados porque un delincuente de esa magnitud vista una camiseta que les es tan propia y a la que tanto quieren, ¿cierto? Así que bueno, los invito entonces a leer esa columna. ¿Qué culpa tiene Colo-Colo? ¿Qué culpa? Sí, nada que ver. Oye, bueno, pasemos entonces a la contingencia ya de lleno. Bueno, comisión experta. Por estos días se han iniciado las votaciones respecto a las distintas enmiendas. Existe un arrepentimiento por parte de, no sé si arrepentimiento, pero sí un cierto pesar, diría uno, respecto a que no se han alcanzado grandes acuerdos en relación a estas votaciones. Más bien llegan divididos este consejo o esta comisión experta o comisión de designados por el Congreso que en un principio presentaron un texto de unidad en un tiempo bastante notable, pero que sin embargo hoy se dividen en las votaciones y eliminando varias cuestiones importantes para que algunos consejeros electos concluyen que va a quedar al final para la resolución de las comisiones mixtas. Entre ellas, por ejemplo, la norma que termina con la eliminación de contribuciones quedó fuera. La objeción de conciencia institucional quedó fuera. Bueno, varias cosas que aparentemente son líneas rojas para algunos. Luciano, ¿qué te parece a ti esto que se hayan incluido también tantas enmiendas por parte del Consejo designados por el Congreso y que están siendo votadas por estos días? A ver, a mí me parece bien. El Consejo de Expertos, esa es la labor que cumple. Tiene que hacer enmiendas y proponerlas y después las tiene que votar el órgano electo. En eso consiste. Nosotros fuimos, salvo por una norma en la que yo estuve en desacuerdo que se aprobó, que era que si esto al final no se aprobaba por 3/5, podía no haber plebiscito, que es una de las posibilidades también que está vigente reglamentariamente. Este proceso tiene una forma que es bastante más
lograda en términos procedimentales que la anterior. A mí me gusta que esto suceda. Yo sigo la discusión bastante en diagonal, mirando un poco noticias, leyendo un poco de diario, pero yo no quiero hasta ver qué es lo final, porque finalmente en los dimes y diretes tú ya tienes una izquierda que prácticamente está en la práctica desembarcada. Entonces hoy día están votando en contra cosas con las que estarían de acuerdo con tal de hacer naufragar el proceso, lo cual es un error a todas luces, porque esta es la oportunidad precisamente de darle tranquilidad al país. Yo he sostenido desde el principio, y creo coincidir con parte de una columna que le leí hoy día a la Marcela, de que nosotros nunca tuvimos un problema constitucional. Para mí esto siempre fue cuando un proceso se sustenta sobre una gran mentira, que era una mentira que instaló en algún minuto la extrema izquierda, que es decir, nosotros tenemos un problema constitucional, cuando antes de ayer un conocido senador y exministro de Ricardo Lagos me dice, yo estoy volviendo a decir esto de la Constitución de Lagos. ¿Por qué la Constitución de Lagos? Veamos quién firma la Constitución. Entonces, esto que teníamos un problema constitucional, esta Constitución no es la del 80, no es la de Lagos, es la Constitución actual que se ha reformado y se reforma como miembro de la Comisión de Constitución muchas veces. Esta es la Constitución actual. Pero ahora tenemos la posibilidad, ya que se instaló ese problema, tenemos un problema político, sacar adelante finalmente como personas maduras y como políticos responsables un acuerdo en el que todos los chilenos estemos de acuerdo. Bajo esa perspectiva, creo que hay que buscar aprobar la Constitución y llegar a un acuerdo. Pero una parte de una izquierda radical ya tiene tomada una decisión y no se atreven a decirlo porque se dan cuenta también que evidentemente esto va aumentando las personas que están leyendo la Constitución y se están dando cuenta que no hay ningún cuco, ningún monstruo extraordinariamente deforme. Dicen, oye, es bastante razonable lo que se está proponiendo. Salvo detalles que evidentemente nadie va a quedar contento con un texto a la perfección, pero sin duda que yo creo que se está avanzando por buen camino y espero que la izquierda razonable se sume finalmente para que tengamos un texto de mayoría. Eso esperaría yo. Luciano, tengo una pregunta, pero antes le voy a hacer la pregunta a Luciano y después nos vamos a ir a una pausa. Pero la pregunta es, ¿no te parece, Luciano Martín, que referirse que los consejeros designados por el Congreso, el Consejo Experto, se refiera o elimine una cuestión que a todas luces parece ser una cuestión de fondo, que es la conciencia institucional? ¿No te parece que los expertos están yendo un poquito más allá? Bueno, vamos a una pausa comercial entonces con esa pregunta y ya volvemos en su programa favorito del día viernes y de la semana, Nuevas Voces. Nos vemos. Estamos de vuelta en este viernes 13, ¿eso es martes 13 el de mala suerte? No, ambos. ¿Ambos? Sí, depende, o sea, no te cases ni te embarques. En Estados Unidos, claro, nosotros somos más del martes 13, pero los americanos son más del viernes 13. Oigan, vamos a hacer las menciones que corresponden a quienes hacen posible este programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y la comunidad. Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Mayor información en carlosherrera.cl. En AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado de la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Bueno, antes de darle la palabra al senador, me parece, estimado Martín, estábamos conversando de la votación del Consejo designados por el Congreso, el Consejo de Expertos, ¿verdad? Y la verdad es que el Consejo eliminó algunas de las normas que han estado como titulares en los medios de comunicación los últimos días. Por ejemplo, la eliminación de las contribuciones, que fue levantada por el Partido Republicano y defendida por durante los últimos días. Goza además de una alta simpatía popular esta
esta enmienda. Y también se elimina, entre otras, digamos, la objeción de conciencia institucional. Algunos han esgrimido que ahí existiría una falta de deferencia con lo decidido por los consejeros y que efectivamente, entonces, el Consejo designado por el Congreso estaría yendo más allá de simplemente arreglar un par de comas, mejorar las redacciones, sino que más bien está tocando temas de fondo, y no debemos olvidar que se trata de personas designadas, ¿verdad?, por el actual, en proporción a la composición del actual Congreso. Estimado Martín, ¿qué te parece a ti? ¿Hay aquí una intromisión a temas de fondo o no? ¿Qué te parece? ¿Existe o no deferencia? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, efectivamente, hay un cambio o enmienda sobre temas de fondo, pero el reglamento lo permite y son las normas del juego. O sea, yo no lo dramatizaría. Está en su derecho a hacerlo. Hay una columna bien buena de Carlos Peña hace una semana sobre esto. Efectivamente, uno creería que los expertos se van a quedar en cosas de criterios técnicos, en fin, pero no, son designados políticamente, como tú dices, según la composición del Congreso actual, y están haciendo su labor en base a eso. No es quizás el título, son expertos políticos, por ponerle otro nombre, y están haciendo su pega. Ya volverá esto al Pleno y queda un par de instancias, una comisión mixta, si es que se llega a ciertos quórums o no se llega. Y efectivamente uno hubiera esperado quizás para que saliera más rápido esto que hubieran llegado a un acuerdo en los expertos, pero no lo hubo porque efectivamente, como decía Luciano, el senador, la izquierda acá ya tomó carta del asunto y aumentó las apuestas, cosa que esto se radicalice. Eso es lo que está haciendo la izquierda. Ayer Amarillo lo advertía, ¿no es cierto?, y antes de ayer también. Y se presentaron cerca de 500 enmiendas que se están votando a toda máquina, y entiendo que ya más ratito van a estar terminando, y ahí pasa de nuevo al Pleno. Estamos dentro de los procesos, hay que esperarse semana y media más ya para tener un texto un poco más definitivo, y yo espero que las cosas buenas que había en el texto no sufran mayor alteración. Habían otras cosas que son mejorables, por supuesto, así que vamos viendo cómo queda esto en esos temas más llamativos, como tú dices, que espero que puedan ser repuestos, sobre todo, por ejemplo, el tema de las contribuciones, que es de alto interés ciudadano. Luciano, ¿te parece que de alguna manera, viéndolo desde afuera, obviamente, y con la debida distancia, existiría aquí una división, o se estaría profundizando una división entre los expertos oficialismo y el Consejo de electos? ¿Qué te parece a ti? Y eso, y si te puedes referir pero no me parece grave. Esa es mi... O sea, nosotros construimos reglas para esto. Efectivamente, los expertos no vienen de Marte, no son ángeles caídos, no son personas que tienen posición política y se eligieron precisamente en la proporcionalidad que hoy día tiene el Congreso, para el Senado particularmente, donde hay un empate entre fuerzas socialistas y fuerzas de centro derecha. Y obviamente que los electos son una mayoría republicana, que tiene menos representación ahí, pero que tiene más representación acá, y que obviamente que también quiere hacer valer las ideas por las cuales ellos fueron electos. Yo no dramatizaría esto, porque con todo el proceso que estamos teniendo es un proceso sideralmente distinto, mejor logrado y mejor hecho que el proceso anterior, que fue la verdad que una fiesta, una mala fiesta, fue un carnaval, fue una borrachera, ¿te fijas? Entonces a mí yo no le tengo tanto, tal vez porque ya llevo algún tiempo política, porque estuve en una Cámara de Diputados tremenda con Hugo Gutiérrez, con Boric en su momento, con Tomás Hirsch, qué sé yo. Entonces no le tengo tanto susto a esta agonalidad, al debate, a que se produzca, y si alguien considera, porque está considerado también dentro de las reglas, que alguien está extralimitando o usurpando, por ponerle un lenguaje más... el lenguaje contingente. El lenguaje contingente, las atribuciones de otro órgano, pues están también los elementos para acudir a la justicia y que esto se zanje, ¿te fijas? Pero yo no le tengo miedo a que se produzca ese debate. Es más, yo creo que por el contrario va a terminar saliendo un texto mira, si está el absurdo, que se han aprobado muchas enmiendas espejo. Ahora, la izquierda ha aprobado enmiendas que son prácticamente iguales que las que está aprobando la derecha, con el fin de no aprobarlas en conjunto, para no decir, mire, acordamos algo. En el fondo, acordamos cada uno por su lado las mismas cosas. Es tremendamente
absurdo como procedimiento, pero son cosas que están pasando. Lo que me importa a mí es que este texto finalmente, cuando uno lo vea, al final leerlo y que la ciudadanía tome bajo la instancia de que este es un proceso absolutamente legítimo. Lo señaló en la Comisión de Constitución, de la que yo soy parte, la Comisión de Venecia, que es la Comisión Europea que se encarga de revisar a nivel mundial los distintos procesos constitucionales, de cómo, a diferencia del proceso anterior, este proceso había sido realmente impecable y cumplía con todos los estándares democráticos y de calidad constitucional a nivel mundial. Por ende, una vez que tengamos el texto, ¿verdad?, muy legitimado sobre la base de un proceso que es totalmente legítimo, la gente tendrá que decidir, y yo espero que logremos ponernos de acuerdo todo el mundo político para poder tener una buena constitución y que finalmente superemos el tema constitucional de una vez por todas y nos dediquemos a progresar, a crecer, a que la gente le vaya bien, a que la gente gane plata, a que salgan adelante, a que los niños puedan estudiar, a que los pobres tengan casa, porque que superemos el déficit de vivienda, a que por favor recuperemos algo, capturemos algo de las rentas del litio, de que Codelco mejore su calificación y que el país ande, funcione, porque con este gobierno nosotros, la Constitución, ojalá nos pueda proteger de malas administraciones, porque lo que menos necesitamos es retroceder. Bueno, efectivamente, de hecho existe una entrevista el día de hoy que se le hizo a una de las consejeras expertas, una de las consejeras designadas por el Congreso. Yo creo que ese punto es bastante importante. ¿Por qué? Porque precisamente una de las constataciones de que estas son designaciones del Congreso y por lo tanto designaciones completamente políticas, es precisamente, por ejemplo, lo que tú señalabas, Luciano, relativa a estas enmiendas no espejo. Legítimas, no legítimas, ojo. No dije legítimas, dije sí, está bien, sí, son designados, pero son expertos vinculados efectivamente a partidos políticos. Entonces, tampoco hay que confundir a la ciudadanía y única y exclusivamente, me parece a mí, señalar que se trataría de expertos prácticamente incólumes que no tienen posición política, porque eso no es así. De otra manera, habría existido consenso absoluto en todas las enmiendas y no habrían tenido que terminar votando de esa manera. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, a mí me parece que sí, efectivamente ha existido una falta de deferencia, tal vez no dramática en este punto, porque efectivamente faltan etapas en el proceso, pero uno esperaría que no se hubiesen tocado algunos temas de fondo, porque lo que debían hacer los expertos en este punto no es cambiar o modificar la voluntad del Consejo de electos, de personas que fueron electas para efectos de resolver precisamente las diferencias que se suscitaron con ocasión del texto de los expertos. Y por lo tanto, bueno, hay que ver cómo termina esto, pero lo importante, me parece a mí, es que este texto, más que le haga sentido, digamos, al Consejo de Expertos, a los propios partidos, o incluso a los consejeros electos, lo importante es que al final del día le haga sentido a la ciudadanía, y más importante que eso, a mi juicio, es que efectivamente este texto tiene que ser superior al vigente, de otra manera no es aprobable, y punto, digamos. O sea, la idea es progresar y que este texto además tenga, y te quiero preguntar eso, Martín, es decir, Bettina Horst decía, oiga, esta carta, esta propuesta tiene las condiciones, fija las condiciones, los mínimos para recuperar, para enmendar el camino y recuperar de alguna manera el crecimiento económico, que tanto fondo perjuicios ha causado a Chile desde el 2019 a la fecha. O sea, el día de ayer se publicó efectivamente este informe de la Cámara Chilena de la Construcción, en donde a 1 millón de déficit de vivienda, o sea, 1 millón. Eso incluye a personas que viven de allegadas, incluye a personas que viven y familias que viven en campamentos, pero hablaban de una proyección de 20 años para poder recuperarlo. O sea, esto es fatal. Es fatal. Necesitamos reactivar la economía. ¿Qué te parece a ti? ¿Están esas condiciones en el nuevo texto o no? Martín. Muy breve antes de la pregunta, para que la gente no crea que hay una pelea acá entre los expertos y los consejeros, hay diferencias, ¿no es cierto? Pero el 57% de las normas que mandaron los consejeros a los expertos eran normas básicamente iguales a las que habían mandado los expertos a los consejeros. O sea, el 50.1% de las normas los consejeros las aprobaron con sobre un 90% de los votos, el 40 y tanto con unanimidad. O sea, no tiene nada que ver al proceso anterior y hay bastante, o sea, estamos ya en márgenes bastante más finos, ¿eh? No estamos discutiendo cosas refundacionales acá. Sobre el crecimiento, sí, pues si uno revisa el texto que había hasta hace un par de días, digamos, que va a sufrir algunas modificaciones. Primero, lo importante, sí, es un texto que da más estabilidad al país, uno, porque volvemos a un quórum un poco aumentado lo que hay hoy día para la modificación constitucional de 4/7, ¿no es cierto?, 3/5, que eso le da un poquito más de predecibilidad.
hace algunas modificaciones al sistema político, que es uno de los grandes temas que nos han llevado a esta crisis, ¿no es cierto?, que deberían ayudar a tener un mejor sistema político, pero además en normas ya directas sobre propiedad privada, la defensa de la propiedad privada ante la expropiación. Bueno, son normas robustas, lo que tiene que ver con minería, agua, agricultura en el fondo, propiedad intelectual. Son normas muy bien diseñadas, mantienen las cosas buenas que hay y hacen algunas mejoras de estándares. Entonces, efectivamente, si es que logramos, como decía Luciano, cerrar o ir cerrando, porque el tema constitucional siempre se pueden hacer modificaciones posteriores, pero ir cerrando este asunto, dándole mayor estabilidad, mayor predecibilidad, mejorando el sistema político, avanzando en temas de seguridad y en temas económicos, por Dios que cambiaría el clima. No digo que va de la noche a la mañana, pero es un muy buen aliciente, que vuelva la inversión, que podamos tener mejoras en las cifras de empleo. Es un paso necesario. Hay muchas otras cosas que hacer en Chile, pero es un paso positivo y necesario para mejorar el clima de inversión en este país si pudiéramos ir cerrando este asunto. Bueno, 4 años ya, a partir de la próxima semana se cumplen desde el 18 de octubre del año 2019, de la Revolución de Octubre del 2019. Fecha y la verdad, nefasta. Pregúntese usted cómo estábamos antes del 18 de octubre, cómo estamos hoy. Y no es una opinión, son hechos. O sea, son hechos que tenemos son datos, efectivamente. Más de 1 millón de déficit de vivienda, una explosión adicional en los campamentos, el estancamiento de los ingresos, un porcentaje mayor de cesantía. Es decir, pocos frutos se han visto desde la famosa Revolución de Octubre. Pero con eso vamos a un breve comercial, a una breve pausa comercial, y ya volvemos con nuestros panelistas, Luciano Cruzcoque y Martín Arrau, aquí en Nuevas Voces. Ya estamos de vuelta en su programa Nuevas Voces de Radio Agricultura con Luciano Cruzcoque y Martín Arrau. Estoy reemplazando a Tomás Bengolea. Tuvo que dar una prueba, así que no crean que es que no haya querido venir a hacer el programa. Está en exámenes en su carrera de Derecho, así que esa es la razón. Oiga, pero vamos a... amor, ¿Perdón? No. Bueno, vamos a comentar una última cosa, porque acá el senador Luciano Cruzcoque me compartía una encuesta de Black and White. Sí, en donde efectivamente las posiciones apruebo y rechazo están bastante equilibradas, si no me equivoco, y mi memoria no me falla, está 48% a favor, 52% en contra. Obviamente esto es un dato más, es una encuesta, hay que verla en fondo en el contexto con las demás, sí. Pero no deja de ser ilustrativo de que a medida que las personas leen el texto, se informan o más bien empiezan acercarse un poco a este proceso constituyente que ha estado bastante quitado de bulla en virtud del buen comportamiento de los consejeros, parece que la gente se inclina a votar rápidamente a favor. Sí, es que por eso solo decir que los que están poniendo muchas fichas, que esto se rechaza y se suben al rechazo, un cadáver político como Marco Enrique Ominami, se subió hace un par de meses, Daniel Jadwe también, otro cadáver político, también se subió al rechazo en la idea de que esto de todas maneras se va a rechazar. En la medida que el proceso se va calentando, esto va a terminar haciendo que la gente se pronuncie. Y si la Constitución le da, como creo yo que está más o menos escrito en términos generales, más seguridad a las personas que están pasando, ojo con el momento económico. En la economía estúpido, como comentábamos con la Pachata Entier, el problema económico, ¿está usted mejor? Como decía Ronald Reagan en su campaña del año 82, según recuerdo, que lo que estaba hace 4 años atrás, cuando fue el estallido. ¿Está usted mejor que lo que estaba cuando estaba antes del estallido, o está usted peor? ¿Está Chile mejor o está peor? Entonces, si la Constitución recoge esos anhelos, ojo, yo no daría por sentado que esto se rechace, yo no haría apuestas o sea, tratemos de buscar una manera de ponernos de acuerdo, porque acá nadie tiene la verdad revelada ni el oráculo de Delfos como para saber si esto se va a aprobar o se va a rechazar. Por eso mismo yo creo que al menos mi posición es personal, no del programa ni nada, pero en mi caso, que he sido siempre escéptica respecto a este proceso, voté rechazo en el plebiscito de entrada. De hecho, es una de las razones fundamentales que me llevó a participar e interesarme en la política. Al menos yo quiero esperar el texto completo, leerlo muy bien, con una mirada jurídica aguda, para poder tener una posición. Pero sin duda este proceso ha sido diametralmente superior en todos los ámbitos de evaluación al proceso constituyente anterior. Yo creo que las personas que nos escuchan lo saben. Pero antes, fíjense que no quiero dejar, y aquí es una especie de golpe al programa, del golpe a la pauta de este programa, pero que me parece importante porque es en mi región, y una región además cercana
ex región del Biobío, bueno, la región de Ñuble, que es la de Martina Rau. Pero fíjense que otro hecho dramático. La madrugada de este viernes se registró un atentado incendiario contra 2 camiones en la comuna de Quilleco, región del Biobío, que dejó a uno de los conductores lesionados. Manuel Monsalve, ministro del Interior suplente, mientras ¿por qué sale eso aquí? Bueno, el subsecretario, Manuel Monsalve, fue perpetrado por un brazo operativo de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM. Y parece que, ¿por qué quiero recordarlo? Porque mientras nosotros conversamos de contingencia, del proceso constituyente, digamos, de quién dijo A, quién dijo B, las discusiones pequeñas, la verdad es que tenemos al terrorismo que campea en total impunidad. Menos mal, en este caso, aparentemente tiene identificada a la persona y me parece que lo detuvieron también. Pero la verdad es que el terrorismo campea en la macrozona sur aún, deja a personas lesionadas y la verdad es que este hecho todavía solamente recrudece día a día y parece no ser una prioridad real de este gobierno y de sus liderazgos políticos, Martín. Sí, efectivamente, como tú mencionas, la gente está muy preocupada por la seguridad, la economía, en fin. Y como decía Luciano, claro, no hay que dar por sentado ningún resultado de este proceso, pero gran parte de ese rechazo inicial era porque había poco interés, ¿no? La gente tenía otras preocupaciones y veía al mundo político centrado en este tema constitucional y por tanto decía, oiga, déjense lesear, si lo que nosotros necesitamos es que se aboquen a dar seguridad, a enfrentar al terrorismo, a ver cómo Chile crece. La gente se ha ido metiendo en el texto y ha ido viendo que efectivamente le hace sentido y por eso cada vez que nos acerquemos al proceso yo confío que la gente va a leer más el texto y va a ver si le hace sentido o no y por eso han ido cambiando los números, ¿no es cierto? El terrorismo, nada que decir, pues si este gobierno no tiene la voluntad política y no es un problema de este gobierno, un problema del terrorismo viene hace mucho tiempo con un abandono total del Estado y del resto de los chilenos, los que no vivimos allá. Sí, oye, pasar algo así en la región metropolitana o más cerca de Santiago y sería, pero ya todos los matinales pegados con estos hechos. Pero en la Araucanía hay ataques incendiarios, terroristas todos los días queman cosas. Una vez al mes matarán a alguien, si es más o menos así. Han pillado ejecuciones parecidas a los narcos mexicanos, gente dentro de tambores, no sé si se acuerdan, cosas de ese estilo en la Araucanía. Entonces, la voluntad está o no está, de nosotros, los chilenos, el Estado, los gobiernos, en fin. Y hay que cambiar eso, y hay que cambiarlo, no digo que el texto constitucional lo va a solucionar, pero cerrar ese capítulo para enfocarnos efectivamente en las políticas públicas y en la acción del gobierno para darle seguridad a una región, macrozona, porque ya son 2, 3 regiones que están atacadas con esto, y mandarle ánimo y fuerza a esa gente, que ya tanto tiempo abandonado por todo el mundo, ¿no? Estado, medios de comunicación, y nosotros que quizás metemos poco ruido para lo que deberíamos meter respecto a ese tema. Sin duda, bueno, pero bueno, yo opino que un gobierno que se demora horas en condenar los ataques terroristas perpetrados por Hamas en Israel, bueno, ¿por qué tendríamos que comprender que va a priorizar atacar o condenar un gobierno que vota, o contener el terrorismo en la macrozona sur? Que veta usurpaciones, el proyecto de usurpaciones, ¿verdad? Un gobierno que llama a su gente a votar en contra de la ley que penaliza el porte de combustibles en protesta. Entonces acá se habla, se dice, hoy día le están levantando una especie de monumento a la ministra Toá porque está llevando adelante la agenda de seguridad. La agenda de seguridad ha avanzado a paso demasiado cansino en el Congreso, y no porque nosotros no le hayamos puesto ganas, sino porque la palanca legislativa la tiene el Ejecutivo y ha retrasado todo lo que ha podido, y de eso es testigo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que levantó una agenda con 33 proyectos, de los cuales han salido adelante 8, 9, y esto tenía plazos, y se han ido agotando los plazos, y la agenda está retrasada porque el gobierno tiene una pelea interna que no logra sofocar entre el ala extrema, de extrema izquierda. No nos olvidemos que el presidente Boric es un presidente de un ala extrema izquierda. Ellos son extraordinarios para calificar de extrema derecha todo, pero él pertenece a un ala de extrema izquierda, junto con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y el área más socialista, de izquierda, ¿verdad?, es el Partido Socialista, el PPD, que siempre fueron la izquierda. Y los exdemócratas cristianos, la centroizquierda, y los demócratas cristianos, centroizquierda, que se han ido izquierdizando, pero el mapa político es ese. Y como tienen un problema con el Partido Comunista dentro, cada vez que pueden,
que pueda avanzar un proyecto, el gobierno lo inhibe porque no quiere tener problemas en la interna. Bueno, efectivamente, entre los aprendidos por este atentado se encuentra un sobrino de Héctor Yaitul Catrillanca, que es el líder histórico de la coordinadora Arauco Mayeco, pero es un tema de prioridades, es un tema también de cómo este gobierno tiene o se enfrenta a la realidad que le tocó administrar, ¿verdad? Y la verdad es que esta condena a la violencia y este reproche moral a los grupos terroristas es más bien, yo diría, reciente y con ocasión de la primacía de la realidad política que ha sucedido en el último año. Obviamente las elecciones, como este cambio desde el 4 de septiembre, ¿verdad? Que reiterado el 7 de mayo, y cómo está hoy el país con bastante hastío y con una alta reprobación ciudadana en contra de este gobierno. Martín, en un minuto, ¿qué otra opinión crees que te merece este atentado del sobrino de Héctor Yaitul en la comuna de Quilleco? Y aprovecho obviamente de enviar toda la fuerza a la familia de esta persona que fue atacada y lesionada. No, mira, así como a ti te motivó efectivamente el octubrismo quizás a meterte en política, a mí es lo que me motiva harto que es este tema, precisamente, porque he ido muchas veces, conozco mucha gente de la Araucanía, de Arauco, de los ríos, y acá en Ñuble también han habido atentados terroristas de este tipo, y es realmente frustrante. Es frustrante porque el abandono es total. O sea, lo que sale en los medios es el 1%. Hay mucha gente que le queman la casa, que les disparan, que le toman las parcelas, los campos, lo que sea, y no hay nada que hacer. O sea, Carabineros va a veces no va. Fiscal casi nunca llega. En los medios, la mayoría de los casos no sale. O sea, es simplemente mandarle ánimo, fuerza y el compromiso en lo que uno pueda apoyar, pero es que es realmente una situación triste y creo que hacemos poco. Yo más que eso no te puedo decir, pero hemos puesto todo nuestro ánimo en sacar normas adelante. Por ejemplo, en este borrador constitucional hay muchas normas antiterroristas y efectivamente la agenda legislativa que decía el senador está atrasadísima. Lo que compromete. Primero había 18 puntos, que creo que hay 2 o 3 que están listos, y los 30 y tantos muy pocos, porque el gobierno no le pone la urgencia y lo poco que sale lo vetan. Bueno, con un fuerte abrazo le envío a la comunidad para que se recupere del temor de este atentado, y por supuesto les mandamos un fuerte saludo a todos quienes nos escuchan el día de hoy. No se vayan porque ya viene el deporte, y por supuesto no se olviden de vernos la próxima semana en el mismo canal o escucharnos a través de la misma radio. Saludos, que les vaya bien, buen fin de semana.